Continuamos aquí en Torre Médica platicando con una amiga de casa, Rosy Magaña. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida, Rosy. Gracias. Rosy, creo que hemos estado en otras participaciones donde hemos hablado de otros temas, pero hoy lo platicamos en la primera entrevista con Blanquita sobre la cuestión de trastornos demenciales y la cuestión que vincula episodios de psicosis. Pero hablar de que esa terapia conjunta que se debe de llevar por parte de psiquiatría y psicología para llevar una condición psicoterapéutica, que es algo fundamental. ¿Cómo integrar esa actividad y ese trabajo? Porque muchos pacientes que llegan de repente a ti, Así es. que a veces a la gente le puede parecer que el psicólogo va a ser algo menos, ¿cómo te lo diría? Menos agresivo, es un primer contacto para ver si justifica un manejo diferente, ¿cierto? Así es, creo que es muy importante ese trabajo, este trabajo ¿En equipo? En equipo, tanto la psiquiatría, los geriatras, ¿para qué? Para tener un avance efectivo dentro de este tipo de pacientes. La cuestión de llegan los pacientes y a veces lamentablemente no llega el paciente, llega el familiar del paciente diciendo este tipo de situaciones. ¿Sabes qué? Rosy, mi mamá presenta esto, mi papá presenta esta situación, se le olvidan las cosas, no sé cómo abordarlo. Hay esta cuestión posiblemente de irritabilidad también en la familia, o empiezan estos conflictos en la cuestión de la familia, y es importante este trabajo complementarlo siempre con el apoyo del área psiquiátrica y obviamente con este proceso, más que nada, de esta rehabilitación cognitiva. Como decía la doctora Blanca, en ocasiones pues no va a haber una mejora, una cura para este proceso de demencia, pero sí es importante tener esta cuestión de manejo terapéutico para dar herramientas a los pacientes y también a los familiares de cómo llegar a un buen proceso. Te dijo esta pregunta porque muchas veces el paciente que llega de primera vez, de primer contacto contigo y te das cuenta de que no va a ser suficiente solamente un abordaje terapéutico, clínico, sino va a requerir un manejo conjunto psiquiátrico. Así y es. Vamos a cruzar la barrera del miedo de enfrentar, porque obviamente cuando hablamos de que alguien requiere un manejo psiquiátrico, lo primero que la gente etiqueta es una condición farmacológica a la cual la gente le tiene terror por efectos secundarios a los medicamentos, por codependencia farmacológica, ¿sí? Depender de un medicamento es algo a lo que la gente le tiene aversión. Voy a necesitar receta para surtir un medicamento. El medicamento me va a subir de peso, me va a cambiar el estado de ánimo, me va a teñir la piel, en fin, una serie de cosas que la gente de repente se empieza a poner a esculcar. ¿Cómo cruzar esa barrera, Rosy, en tu consulta y en tu recomendación de hacer una actividad en la que junte al psiquiatra y al psicoterapeuta? Así es, doctor. Tenemos que reintegrar más que nada al paciente como a la familia, quitar estos miedos y estos tabús de que la psiquiatría no nos va a ayudar. Es un complemento, tanto el área psiquiátrica como el área psicológica, para tener buenos resultados con los pacientes, y más con un paciente de demencia o un paciente que presenta algún evento psicótico. El conocer su historia clínica, conocer su estilo de vida, conocer cómo está integrada la familia también en este proceso, porque en ocasiones pues tenemos familias como muy renuentes. Más que nada también la cuestión del cuidador principal de ese tipo de pacientes también en ocasiones se ve afectado, porque pues no sabemos, cuando hay una presencia de algún delirio, no sabemos si el paciente reconoce la experiencia que está viviendo. En ocasiones no reconocen al cuidador principal, empiezan a tener ese tipo de roces, y en ocasiones es la hija, o es la nieta, o es la tía, o es la misma mamá quien estamos cuidando a nuestro pacientito. Sí, perdón que te interrumpa, es algo que creo que se convierte en el eslabón perdido cotidianamente, porque a veces el paciente no llega por él solo, ¿cierto? Así es. Entonces, cuando el paciente no llega solo porque ya tiene un trastorno demencial severo, un padecimiento cognitivo, pues que se considera grave. ¿Por qué? Porque el paciente ya tuvo algo que modificó, puso en riesgo su vida. Así y obviamente la familia no fue hasta entonces cuando tomó cartas en el asunto. Hablaba Blanca en la primera entrevista
de que muchas veces el paciente, hasta que no vive situaciones en donde se les perdió por días, el paciente se salió, se extravió, regresó asustado, ¿sí? Y es cuando empezamos a tomar una decisión de hacer un abordaje clínico completo. Y a veces no queremos llegar a un psiquiatra porque consideramos al psiquiatra solo para el manejo de pacientes con una descripción que quizás no va al caso, pero con padecimientos que obligan a un internamiento médico y a un abordaje. Y recurrimos, sin menospreciar en ningún momento la labor del psicólogo, pero el psicólogo sabe identificar que esto no va a ser solamente de un abordaje situacional y de escuchar un poquito del psique del paciente, sino de un trastorno bioquímico. ¿Cómo identificar todo esto, Rosy? ¿Cómo lo identificamos? Como decía la doctora Blanca, pues va un aumento, se va viendo un deterioro, más que nada en la personalidad del paciente. Comienzan con este aislamiento social, comienza con situaciones de irritabilidad, la cuestión de la depresión, la ansiedad. Hay pacientes que entran en un estado de problemas de alimentación, problemas de sueño. Entonces ahí como psicólogo pues tienes que identificar que no nada más es una cuestión de la demencia en sí, sino que la demencia puede abarcar también otros tipos de trastornos que tenemos que apoyarnos con el psiquiatra y sensibilizar a la familia, sensibilizar al paciente dentro de sus posibilidades en cuestión de la comprensión y la retención, que es importante este complemento entre paciente y psicología. Obviamente no lo hacemos a un lado, no nada más en la cuestión psiquiátrica, sino continúa con su proceso personal, porque posiblemente vamos a tener pacientes que fueron muy activos, que eran muy sociables, que tenían mucha seguridad en sí, y cuando comienza esta cuestión de que se les empieza a olvidar las cosas, que se pierden, que no saben dónde dejaron las llaves, que en ocasiones comienzan a tener actividad y llegan al cuarto y dicen, ay, pues, ¿a qué venía? ¿O qué es lo que iba a hacer? Todo este tipo de situaciones en ocasiones hace que el paciente se aísle. El paciente afecte la cuestión de su personalidad. Entonces es lo que tenemos que trabajar, el mantenerlos activos, el mantenerlos en una cuestión productiva, el mantener esta vinculación con el exterior es importantísimo para los pacientes. Digo, esa parte de integrar a la familia, ¿no? Así es. La cuestión de integrar a la familia es importante en estos procesos, más que nada el cuidador principal o el familiar tiene que ser muy paciente, muy tolerante, muy respetuoso en ocasiones, no desesperarnos porque hay pacientes que dicen, es que por más que le digo, abróchate así, o a esta hora vas a comer, o no tienes que salir, o no tienes que hacer esto, pues obviamente al abuelito o a la abuelita pues se le olvida. ¿Okay? Se le olvida por este proceso de demencia que tiene. En ocasiones, cuando llegan con los abuelitos, el abuelito nos comienza a repetir la misma historia o la misma pregunta. Hay una cuestión pues de confusión posiblemente con la realidad. Entonces el cuidador o el familiar es donde dice, pues, ¿cómo le hago o para dónde voy? Y también es una cuestión de reeducar, o esta cuestión de este proceso psicoeducativo también al paciente y al familiar. Rosy, ¿y a ti qué es lo que más te da la pauta o qué signos y síntomas tú tomas en cuenta para decir, ¿sabes qué? Este paciente ya requiere no solo una terapia psicológica, sino ya algo más de fondo, ¿no? El enviar o interconsultar al psiquiatra. Ok, ya cuando vemos dentro de la demencia tenemos las 4A dentro del área de la psicología, pues que es la amnesia, cuando empiezan a olvidar las cosas, la cuestión de la afasia, cuando ya no saben cómo hacer las cosas, la cuestión de la cuestión de la afasia en la cuestión de no saben cómo comunicar, la cuestión de sus emociones o cómo comunicar lo que ellos sienten. La praxia, que es la cuestión de que se les olvida cómo hacer las cosas. Creo que todos estos procesos nos
los identificamos, la dificultad para concentrarse, el tomar decisiones es más difícil para ellos, todo ese tipo de situaciones y más que nada conforme a la historia clínica que nos empiezan a dar como ejemplos, más que nada ya sea el paciente o el familiar, es cuando recurrimos ya a otros especialistas. Digo, el valorar de manera conjunta al paciente te ha permitido a lo largo del tiempo, me supongo, una condición de mayor estabilidad, pero tomar de la mano a la familia, digo, y vuelvo mucho al porque el paciente demencial es un paciente que requiere un apoyo clave de un cuidador principal, porque el cuidador principal es nuestro eje de que el paciente se tome los medicamentos en tiempo, en forma, que no le falten los medicamentos, que acudan a sus terapias de seguimiento, que sepan qué comportamientos tuvo inapropiados, digo, porque el hecho de que tú le des el medicamento no te garantiza que el paciente se lo lleve a la boca. Así es. Digo, hablábamos de cosas, de las A's, que son tus indicadores de que el comportamiento clínico es diferente, pero esto nos da mucho la pauta, Rosy, de que tenemos que estar muy atentos y cuidar la dinámica familiar. Digo, lo decimos porque tenemos pacientes en nuestra área que son pacientes con alguna enfermedad crónica de todo tipo y que de la mano tienen un trastorno demencial de fondo y que a veces cuando les dices que también vas a tratar esto, empiezan los dolores de cabeza para la familia porque les dices que detectaste algo más y a la gente le hace un ruido y te dice, es que nosotros lo que queremos es trasplantar al paciente y tú dices, pero si necesito primero cuidar un desorden cognitivo y quiere que lo trasplantes, o sea, primero tengo que empezar por A para poder dar un avance. Y digo, tú como alguien que nos has hecho favor de atender pacientes de este tipo, entiendes de lo que hablo. Por eso creo que Blanca, cuando le platicamos situaciones, porque ha trabajado con nosotros este tipo de casos, entiende del lenguaje del que hablamos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que juntos platiquemos con Blanquita cómo de alguna manera podemos ser equipo para trabajar en pacientes con algún padecimiento crónico y mayormente pacientes gerontológicos. ¿Te quedas? Gracias. Continuamos en Torre Médica. Continuamos.